Muy buena tarde, jóvenes, bendiciones para cada uno de ustedes. En el área de ciencias sociales hoy nos corresponde ver el tema de la identidad. En la clase pasada nosotros pudimos identificar cuál era la realidad social que acontece actualmente, la cultura que se puede dar de forma colectiva y también de forma individual, y que a través de estos rasgos culturales cada persona puede ser identificada. El día de hoy nos corresponde ver el tema la identidad. ¿Se han preguntado quiénes son ustedes? ¿Se han preguntado de dónde provienen sus raíces? Vamos a continuar con el tema. Los seres humanos con el paso del tiempo han acumulado elementos de su entorno, de la cultura y de su realidad social. Estos elementos acumulados de la cultura y de la realidad social permiten identificarse, hacerse visibles en pensamientos, en los deseos, en los intereses que muchas veces surgen y muchas otras formas de revelar esa esencia del ser humano. Cada uno de esos elementos del entorno han podido identificarse. ¿Cómo se manifiesta la expresión del ser? ¿De qué manera se puede manifestar? Se puede manifestar a través de un nombre. Con el simple hecho de nosotros tener un nombre, ya podemos diferenciarnos del resto. Aunque muchas personas tengan nuestro mismo nombre, nosotros no somos igual a nadie. Esa es una de las ventajas del ser humano. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y bajo la mano de un gran artista, de alguien que dijo, bueno, Juanita, tú no te vas a parecer a nadie en este planeta, tú vas a ser única. Entonces es algo que te define. Él desde ya nos dio la propia identidad. Otra de las manifestaciones de la expresión del ser, o sea, de nuestra propia identificación, es el origen étnico. ¿De dónde provenimos nosotros? ¿De dónde son nuestras raíces? Tomando en cuenta que nuestra Guatemala tiene 4 pueblos culturales que la hacen una Guatemala única. También podemos encontrar como expresión máxima el lugar de nacimiento. ¿De dónde provienen ustedes? Si nacimos en Petén, si nacimos en Jutiapa, si nacimos en una comunidad, si nacimos en algún departamento o en otro país. ¿De dónde provienen? Todos estos elementos que estoy mencionando actualmente van a definir o forman parte del proceso de la identidad. El colectivo al que pertenecen. ¿A qué sociedad pertenecen ustedes? ¿Parte de qué sociedad son o parte de qué sociedad van a ser? La religión es otro elemento principal también en la vida del ser humano para poder identificarse. ¿De qué manera usted ve la vida bajo un punto de vista espiritual, sin importar la religión que usted tenga? De acuerdo a estas características, usted va a ser definido como un ser diferente al resto. Los valores. Los valores son principios fundamentales en la vida del ser humano. A través de los valores nosotros podemos ser identificados por el resto de la población como personas solidarias, honestas, íntegras, dignas, humildes, responsables, alegres. Recordemos que la identidad no solamente se enmarca en un proceso individual, es decir, el conocerme yo, sino también el cómo me ven los demás. Yo puedo tener mi propia identidad y decir, bueno, yo soy una persona leal, pero si mis actos no demuestran que soy una persona leal, entonces para el colectivo o para la sociedad que acontece a mi alrededor, yo no voy a ser una persona leal, probablemente voy a ser una persona deshonesta. Entonces ellos también van a tener mi propio concepto de identidad, pero yo también tengo que tener el mío y que mi propio concepto de identidad también concuerde con mis acciones. Eso, ojo, muy importante. No podemos ser solamente lo que decimos, sino también lo que nosotros vamos a manifestar ante los demás, cómo nosotros vamos a actuar ante el resto de la población. Entonces, estos 6 elementos también forman parte de una expresión cultural. El concepto de identidad posee muchas connotaciones y es que puede estar asociado con el intento, el consciente o el inconsciente
de reflejar un conjunto de rasgos que nos van a definir lo que les decía como individuos o grupo de personas. Con mucho sentido se ha afirmado que la identidad responde a una serie de preguntas. La construcción de la identidad es un tema complejo. Sí, un tema complejo. ¿Por qué razón? La identidad responde a las preguntas que les mencionaba. ¿Quién soy o quiénes somos nosotros? ¿Para qué estamos nosotros acá? Está también un ejercicio de autorreflexión. ¿Alguna vez te has detenido tú a pensar quién eres? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Cuál es tu propósito? Podemos decir, bueno, yo soy Evelyn Hernández, pero algo más allá del nombre. Soy una persona responsable y alegre. Entonces, estas expresiones que yo estoy manifestando son las expresiones anteriores. Ya mencioné mi nombre porque me pregunté quién soy. Ya mencioné que soy una persona alegre y responsable. Ya dije una expresión más que son los valores. Provengo de una familia bastante trabajadora, ubicada en una comunidad de Jutiapa. Ya dije el lugar de donde se ubica, el colectivo al que pertenece. Mi religión es católica, desde pequeña siempre mis padres me han inculcado estos valores. Entonces, a partir de estas expresiones, yo estoy manifestando quién soy. Y si vamos a definir quiénes somos, lo vamos a hacer de forma colectiva. ¿Quiénes somos? Como sociedad, ¿quiénes somos? Somos una sociedad guatemalteca, caracterizada por trabajar, también con altos y bajos. Entre los bajos podemos encontrar que existe corrupción, que existe violencia a nuestro alrededor, etcétera. Entonces ahí estamos definiendo o identificando nosotros la sociedad en la que vivimos o a la que pertenecemos. Es por ello que también es llamado como un ejercicio de autorreflexión. Por medio de pues también las personas valoran sus habilidades y potencialidades y adquieren conciencia de quién es, cómo es esa persona. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que el individuo no está solo, sino que convive con otros. Por lo tanto, la conciencia de sí mismo implica el reconocimiento de la pertenencia a un grupo, o sea, pertenecemos a un colectivo, pero a la vez nos vamos a diferenciar de esos colectivos. El hecho de que yo conviva con un grupo de personas, en este caso con cuarto perito en administración de empresas, no significa que yo voy a convertirme en alguien igual a mi compañero o a mi compañera a la par. Me gusta como es él y yo voy a actuar como él. No. Cada uno tenemos algo que nos diferencia, y ese algo que nos diferencia es lo que nos hace a nosotros importantes o interesantes ante los demás. La pertenencia a un grupo, podemos observar esta imagen, una imagen muy sencilla. Observemos los rostros de cada uno de estos personajes. Podemos ver una persona más sonrientes que otras, el color, la forma de vestirse, el corte de cabello, la forma de actuar. Podemos ver unos con las manos arriba, otros posando más para la foto que tomando una foto loca, como comúnmente le llamamos. Entonces, cada persona tiene actitudes, habilidades y rasgos distintos que forman parte de su propia identidad. Entonces, la pertenencia a un grupo es el componente esencial de la identidad social, porque al mismo tiempo que el individuo se siente parte de un colectivo, o sea, de un grupo de personas, también se diferencia del resto de ese grupo de personas, o sea, de los otros a los que no pertenece. Por ejemplo, si una persona se considera guatemalteca porque se identifica con ese grupo, pero también su relación con ciudadanos de otras nacionalidades puede optar al fortalecimiento de su identidad, es perfecto. Con esto no quiero decir que va a copiar lo del resto para fingir ser una persona que no es, no. Simplemente va a fortalecer. Ejemplo de ello puede ser, supongamos, en el país de Canadá, la mayor parte de la gente cuando va a almorzar, almuerza en familia. Todos tienen que sentarse en la mesa para comer. Pero en Guatemala, yo soy de Guatemala y con mi familia no hacemos eso. Nuestra identidad no ha sido así, cada quien come por su lado. Entonces voy a fortalecer ese lazo
ese lazo en valores de la unidad, de la solidaridad, de la cordialidad. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente, familia, vamos a comer juntos todos. Entonces aquí ya estamos fortaleciendo ese lazo que nosotros ya teníamos, que forma parte de una identidad colectiva. Fortaleciendo la identidad, como les decía, porque el experimentar que es diferente a los otros se siente pues un poquito más identificado con los guatemaltecos, ¿verdad? Cada persona, independientemente del lugar donde vaya, siempre te vas a identificar. Si nosotros vamos a la capital, o los que tienen familia en la ciudad capital, con el simple hecho de hablar, con el acento de nuestra voz, con nuestras acciones, se dan cuenta que nosotros no somos de la ciudad capital. Máxime si estamos en un lugar donde no conocemos y andamos viendo para todos lados. Entonces rápido identifican y dicen, ah, bueno, esta muchacha o este muchacho no pertenece aquí. Y algunos contamos con mala suerte y pues nos puede suceder hasta algo malo. Pero solo veamos, con este ejemplo que yo les puse, con este caso que les estoy dando a conocer, nos identificamos a simple vista hasta con nuestra forma de andar, con nuestra forma de hablar, que forma parte de nuestros rasgos. La dimensión individual y colectiva de la identidad la tenemos que diferenciar. La dimensión colectiva aborda desde una parte sociológica. ¿Por qué la sociología? Porque este campo se concibe por algunos pensadores como el componente que permite relacionar la consistencia de movimientos sociales y mi forma de actuar. Es decir, abordar desde la antropología del ser humano, el estudio del ser humano, la identidad colectiva se considera uno de los ejes fundamentales de las investigaciones. Desde el enfoque esencial, la identidad pues es un conjunto de propiedades y atributos característicos de un grupo, conjunto de tributos, de propiedades, de rasgos de un conjunto de personas. Mientras que en la dimensión individual podemos encontrar que va más enfocada al intercambio, a la interacción con los demás, ¿verdad? Lo que yo tengo me identifica del resto de las demás personas o de los demás individuos y también yo lo puedo compartir, ¿verdad? Entonces es un intercambio. Identidad es entonces el conjunto de rasgos característicos de una persona que hacen que la distinga del resto de las personas. Todas las personas son distintas. Entonces la identidad colectiva está enfocada al grupo de personas y la identidad individual a un solo ser que intercambia sus rasgos, sus actitudes, sus características. La pregunta es entonces para ustedes, ¿cómo se consideran ustedes? ¿Cuál es la identidad de ustedes? Probablemente algunos me digan, Señor, yo me identifico como un ser alegre. Señor, yo me identifico como una persona atenta, como una persona cordial. Pertenezco a la ciudad de Guatemala. He convivido con personas de otros países. Entonces, a partir de esto, el fortalecimiento de nuestra propia identidad se va dando. Y esto permite pues asociarnos con la realidad social que nosotros nos rodea, con una construcción teórica o de conceptos utilizando para referirnos a un conjunto de actuaciones de un grupo que proyecta pues tal vez alguna serie de comportamientos determinados para interactuar con otras personas. Nosotros poseemos, ya habíamos mencionado el tema de la cultura, y la cultura se da también de forma individual y también se da de forma colectiva. Entonces, parte de la cultura también es parte de nuestra identidad. Ya les mencionaba yo que identidad es ese conjunto de rasgos y características. ¿Qué características te definen a ti como persona? ¿Qué características me definen a mí? ¿Qué características definen al resto? Eso también es parte de una cultura. La cultura puede manifestarse de forma individual, como les decía, y de forma colectiva. Es decir, probablemente en casa me enseñaron a que tengo que levantar mis platos después de cada comida y lavarlos. Probablemente en tu casa te enseñaron a que mamá tiene que levantar todo y ella tiene que lavarlos.
o probablemente te enseñaron en el género masculino que tienes que aprender también a hacer la casa, que no solamente lo tiene que hacer la mujer. Entonces esto es parte de la cultura y también la cultura es parte también de la propia identidad del ser humano. Cuando encontramos a una persona con esta serie de valores donde se manifiesta como, bueno, yo no puedo lavar los trastes porque eso solo lo hacen las mujeres, entonces tu entidad es catalogada como una identidad machista. He ahí entonces el meollo de la situación. Buscar esos rasgos, estas características que en realidad te hacen una persona única, que en realidad te hacen una persona diferente al resto. Para eso, para que nosotros podamos hacer un proceso de autorreflexión, como también es conocido este tema, vamos a realizar una pequeña tarea. Y la tarea consiste en realizar el dibujo o pegar una fotografía de tu persona en el cuaderno de ciencias sociales. Luego que hayas pegado la fotografía de ti mismo, o si no tienes una fotografía, puedes dibujarte a ti mismo y colorearte. Alrededor vas a escribir todos esos rasgos y todas esas características que te identifican. Si vas a pegar alguna fotografía y solamente tienes fotografías cuando eras pequeño, pues también lo puedes hacer. Solo procura que no vayas a dañar la fotografía. Entonces la pegas en tu cuaderno y alrededor escribes todas aquellas características o rasgos que te hacen diferente o que te identifican. Al finalizar esta tarea se va a habilitar en el espacio de Classroom para que tú la puedas subir. Recuerda, si ya olvidaste cómo subir una tarea, puedes seguir viendo el video que compartí en el grupo para que pues se te sea más fácil poder subir. Espero que este tema haya quedado claro. Si ustedes tienen alguna duda, pues también en la clase presencial podemos abordar. Recuerden, jamás olviden ustedes quiénes son. No importando si tuvieron una oportunidad de irse a otro país, que porque me fui a otro país, como sucede en muchos casos, ¿verdad? Regreso a mi país natal y ya no conozco ni siquiera los frijoles. Entonces, no olvidemos nosotros de dónde venimos, quiénes somos. Que tengan una hermosa tarde, chicos. Bendiciones para cada uno.